Queridos, estimados amigos de siempre, ¿cómo están? Qué honor, qué privilegio, qué placer poder abrir la escritura, poder abrir la teología, poder abrir la escatología y poder compartir esto. Y especialmente en un contexto histórico en el cual el desarrollo de las contingencias, para decirlo suavemente, ¿no? De las contingencias que tienen al mundo entero a mal traer, se desarrollan con tanta velocidad, tan dinámicas, la dinámica de la guerra, la dinámica de los conflictos de afección social global. En otras palabras, el mundo que no cree absolutamente en nada y que desconfía de todo cuando hablamos de un ser trascendente, mira con preocupación el correr de nuestros días. Y estamos aquí para estudiar el fin de los tiempos desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva en la que tratemos de encontrar armonía en todo el cuerpo de escrituras proféticas de cumplimiento a un futuro. Estamos en esto, nos va a llevar años, queremos hacerlo lentamente, sin apuros, queremos entender bien, le apuntamos a la calidad, no a la cantidad. Cantidad de información es fácil filtrar, leer, nos podríamos poner acá a leer como unos descosidos, no tendría sentido. Mejor tratemos de tener un entendimiento, un seguimiento sistemático de esta materia y tratemos de sacar algo en claro, cada cual sacará claramente sus conclusiones. Bueno, estamos hoy para continuar con escatología. Quiero saludar afectuosamente a los padres en este Día del Padre. Yo soy padre también. Los padres nunca terminamos de aprender y siempre estamos disfrutando de este rol, de esta función que es tan compleja y que nos muestra ciertamente algunas características de nuestro Padre Celestial, ¿no? Y quiero dirigirme a todos los padres y saludarlos cariñosamente en este día. Tenemos en nuestra discusión escatológica el tema del nuevo pacto. Estamos en pleno desarrollo. En el último video sobre este tema hemos avanzado bastante sobre este nuevo pacto. Permítanme que les recuerde la seguidilla de pactos que hemos estudiado. De acuerdo como aparecen en la escritura, van apareciendo primero el pacto abrahámico. Posteriormente, ese pacto es ampliado con la descendencia física de Abraham. Y a este pacto se lo denomina en la teología el pacto palestino, que es el pacto que se refiere más que nada a la promesa de la tierra que tendrá Israel en el reino futuro. Posteriormente nos encontramos con una profundización de este pacto originalmente hecho con Abraham, que habla de un linaje real, y es el pacto davídico. Y este pacto fue obviamente prometido a David y a su descendencia, retomado posteriormente después de la muerte de David por los profetas mayores y menores. Incluso Jesucristo
hace muchas referencias a esto en su presentación del reino a Israel. Y por último, en esta serie de pactos incondicionales, encontramos el nuevo pacto mencionado específicamente de una manera muy sensible por el profeta Jeremías. Hemos estado hablando de esto, hemos leído los textos, y este pacto es denominado incluso en el texto sagrado el nuevo pacto. Este nuevo pacto es denominado así por su tremendo contraste con el antiguo pacto, que era un pacto condicional que apuntaba a la disciplina del pueblo de Israel. Me refiero al pacto de la ley, al pacto mosaico, al pacto con Moisés. Entonces, estos 4 pactos incondicionales que hemos mostrado, que hemos abarcado a lo largo de estos videos, encuentran su culminación en el desarrollo, no en el cumplimiento, en esta parte del libro. Y vamos a ir al PDF porque presumo que hoy vamos a terminar con el nuevo pacto, ya que no es muy extenso. Y tengo aquí entonces a donde habíamos dejado, en la letra C, en este párrafo, donde habíamos estado en la última oportunidad. Me voy a permitir leer este párrafo, ya que sería interesante, porque se va a desarrollar el tercer punto de vista de este nuevo pacto. No voy a hacer referencia a los otros 2 puntos de vista sobre el nuevo pacto. Vamos a arrancar de acá. Y dice en la letra C, el doctor Pentecost hace referencia a un tercer punto de vista del nuevo pacto. El tercer punto de vista es el de los 2 pactos. Esto es raro. Pero vamos a leerlo y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar. El tercer punto de vista es el de los 2 pactos. A ver si el oyente, el televidente que está siguiendo esto, necesita un poco más de trasfondo. Este nuevo pacto hecho con Israel, del cual la iglesia recibe amplios beneficios, se han desarrollado en la lectura, en el video anterior, y ahora se habla de que este nuevo pacto podría ser interpretado como un pacto hecho en parte con la nación de Israel. Es un pacto a cumplir en el futuro, en el establecimiento del reino aquí en la tierra, en la segunda venida de Cristo, tras el Apocalipsis. Y este nuevo pacto, del cual la iglesia se beneficia, tendría otro aspecto más del Nuevo Testamento. Y entonces acá se analiza este tercer punto de vista del nuevo pacto, que representaría dos ámbitos de aplicación, uno a Israel y uno a la iglesia. Entonces, por eso se habla de 2 pactos. Este punto de vista sostiene que hay 2 nuevos pactos, 2 pactos nuevos presentados en el Nuevo Testamento. El primero con Israel, como reafirmación del pacto prometido en Jeremías 31, y un segundo nuevo pacto, lo cual es chocante incluso con solo mencionarlo, ¿no? Bueno, un segundo hecho con la iglesia en este tiempo. Bueno, este punto divide esencialmente las referencias al nuevo pacto en el Nuevo Testamento en 2 grupos. La referencia al nuevo pacto en el Nuevo Testamento
se dividen en dos grupos. Las referencias en los evangelios y en Hebreos 8, 9, 10 y 13 se refieren al nuevo pacto con la iglesia, mientras que las referencias a Hebreos 8, 7 al 13 y Hebreos 10, 16 se refieren al nuevo pacto con Israel. Y Hebreos 12, 24 se refiere quizás a ambos, enfatizando el hecho de que la mediación alcanzada y el programa del pacto establecido sin designar a los receptores. Este punto aceptaría el concepto de Darby de que el nuevo pacto de Israel debe cumplirse en Israel solamente. Además, vería a la iglesia entrando en relación con Dios por medio de un nuevo pacto que habría sido establecido con ella. Básicamente estamos diciendo lo mismo que dijimos en el punto A y B, de que el pacto está hecho con Israel y que técnicamente será cumplido de forma literal a Israel cuando Israel reciba un nuevo corazón y el Espíritu Santo sea derramado de manera especial sobre la nación de Israel en el milenio, pero que la iglesia recibe los beneficios del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Con la diferencia de que aquí se da una aplicación mucho más profunda de estos dos aspectos, llegando a una denominación tal como sería dos nuevos pactos, lo cual es chocante, lo reconozco. Yo no soy de este tercer punto de vista, aunque este tercer punto de vista lo sostiene Schaeffer, que es mi teólogo sistemático preferido. No está, fíjense cómo se abre el paraguas Pentecost, porque sabe que dentro de los premilenialistas esto no es aceptado ampliamente. No está en el plan de este estudio tratar de establecer diferencias de opiniones entre los premilenialistas o los premilenaristas, como más les guste la expresión en español. Los premilenaristas son los que creemos, yo me incluyo, porque soy premilenarista, que Jesucristo va a venir y va a establecer el reino. Jesucristo vendrá antes del establecimiento del reino, a diferencia de los postmilenaristas que dicen que Jesucristo llegará como consecuencia de haber establecido el reino en la tierra por parte de la iglesia. En otras palabras, que cuando la iglesia termine de evangelizar hasta el último ser humano, ahí Cristo volverá, lo cual es absurdo a esta altura de la historia. Ni hablar de los amilenaristas que directamente ni creen que exista un milenio literal, ¿no? Un establecimiento literal del reino aquí en la tierra. Bueno, dice Pentecost, a ver, muchachos, este estudio no está hecho con los fines de establecer la diferencia entre premilenaristas. ¿Sobre qué? Sobre esta cuestión de la relación de la iglesia con el nuevo pacto. Es suficiente, dice Pentecost, establecer aquí un solo punto, prescindiendo, esto para que se vea que aún dentro de los premilenaristas hay diferencias, y que no todo es una escatología monolítica dentro del grupo de los premilenaristas. Bueno, no, si todas las escuelas tienen falencia, tienen falla, tienen cosas que no terminan de pulir. Todas. Entonces, bueno, es suficiente establecer aquí un solo punto, prescindiendo de la relación de la iglesia con el nuevo pacto, como se ha explicado en estos tres puntos de vista. Hay un punto general acorde, dice Pentecost. De estos tres que hemos mencionado, hay una cuestión, un punto general acorde. El nuevo pacto
de Jeremías 31, ahí es donde se declara este nuevo pacto. El nuevo pacto de Jeremías debe cumplirse y solo podrá cumplirse en la nación de Israel. En esto los premilenaristas estamos todos de acuerdo, que el nuevo pacto fue hecho a Israel, Jeremías 31, olvídate, no hay vuelta ahí, solamente podrá cumplirse literalmente a la nación de Israel, cuando esté restaurada en su tierra, apoderada, bendecida, para lo cual falta bastante. Basta con ver la tele un minuto o las redes, ¿no? Con esta nueva guerra entre Israel y Persia, o Irán, si quieren llamarlo por su nombre moderno. Bueno. Pero bueno, estamos de acuerdo en que el nuevo pacto solo podrá cumplirse en la nación de Israel y no en la iglesia. Porque el destinatario de este nuevo pacto, al igual que los otros pactos, el abrámico, el palestino y el davídico, son todos para el pueblo de los pactos, que es Israel. La iglesia no es un pueblo de pactos, la iglesia es un pueblo gentil, beneficiado por el evangelio de la gracia, que no tiene nada que ver con el evangelio del reino. La iglesia es mayormente gentil. Los judíos, pocos, escasos, llamados a formar parte de la iglesia en esta era, están integrados en el mismo cuerpo. No hay diferencia entre judío ni griego, lo dice el apóstol Pablo. Pero cuando hablamos de pactos y de cumplimientos de pactos literales hechos en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, la descendencia física de Abraham, el pueblo de los pactos, por supuesto que debemos ser consecuentes y decir que si esto se va a cumplir, todos esos pactos incondicionales deben cumplirse por norma en la nación de los pactos que es Israel, y no tiene nada que ver la iglesia con estos pactos, aunque sea beneficiada del nuevo pacto por causa del sacrificio de Cristo. Como el sacrificio de Cristo no puede, ¿no?, tener un alcance y un desborde universal en su naturaleza. Pero esto es más que obvio. Esto es más que obvio. Pero otra cosa es decir que la iglesia es Israel. Eso es un error. Por cuanto este era un pacto literal, hecho con la descendencia física de Abraham, no la descendencia espiritual que somos nosotros, cualquier relación de la iglesia con la sangre requerida por ese pacto no puede cambiar las promesas esenciales de Dios en el pacto mismo. Y yo agregaría, hecho a Israel. Aparte de cualquier relación de la iglesia con esta sangre, la sangre del nuevo pacto derramada por Cristo, el pacto se mantiene aún sin cumplirse y espera un cumplimiento literal futuro. Si no, pregúntenle a David, cuando venga en el reino, pregúntenle si él está en este día, en el año 2025, mientras que está en la Nueva Jerusalén. Pregúntenle, David, en el 2025 había un payaso que se llamaba Diego, que estaba haciendo unos videos de escatología, que decía que vos estabas esperando el cumplimiento literal del reino davídico que se te prometió. ¿Era verdad? ¿O el reino pasaba por los corazones de cada uno? ¿O el reino era simplemente un estado de ánimo al cual somos llamados a meditar? Ya veremos, ya veremos. No nos apuremos, porque ese tiempo va a llegar y todos vamos a tener la certeza de qué tipo de pactos son estos. Si son literales o son tan ambiguos que podemos hacer con ellos lo que nos venga la gana, ¿no? Y aplicárselo devocionalmente a la iglesia cuando nos da por ahí. Bueno.
Punto número 2. La cuestión puede surgir en cuanto a por qué se hace referencia a Jeremías 31 en Hebreos 8. Si en la iglesia no se está cumpliendo ese pacto. A pesar de la contención de Alice es postmilenialista, ¿postmilenialista o amilenialista? Bueno, ahora se me hizo una laguna con Alice, porque Alice contiende sobre tantas cosas diferentes que la verdad ya me olvidé. Pero bueno, Alice niega rotundamente que Cristo venga a la tierra en algún momento a establecer su reino. Esto está claro. A pesar de la contención de Alice, de que Hebreos 8, dice él, declara que este nuevo pacto ya ha sido introducido, no se hace tal declaración o insinuación en el pasaje. Al contrario, la cita de Jeremías se usa para indicar que el viejo pacto mismo fue reconocido como ineficaz y temporal. Esto se dice en Hebreos 8. Era el pacto de la ley. Y finalmente había de ser reemplazado, ese pacto condicional, por un nuevo pacto eficaz. De manera, y esta palabra eficaz es clave porque aquello que en palabras del apóstol Pablo, Israel no pudo lograr por medio de la letra de la ley, ¿no? Israel perseguía el cumplimiento estricto y literal y hacía énfasis en la letra de la ley. Después Pablo va a revelar que en realidad lo que Israel quería hacer era justificarse a sí mismo por las obras de la ley, de lo cual dice Pablo, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Porque por medio de la ley, la finalidad de la ley dada es el conocimiento del pecado, dice el apóstol Pablo. Nosotros por medio de las exigencias puestas en ordenanzas, en la ley, vemos que es imposible cumplirla y revelan el carácter santo de Dios, que es inalcanzable cuando nosotros queremos alcanzar ese cielo, esa norma, esa meta, por medio de nuestras obras. La ley tiene la función de guiarnos a ver lo ineficaces que somos nosotros para tal fin. Pero previsto que la ley no puede llevar a ninguna persona a la perfección, sino que es todo lo contrario, la ley muestra, es un espejo a través del cual el hombre ve su culpabilidad ante Dios. Se previó un pacto eficaz, un pacto que pudiera revestir a los creyentes de tal poder, y estoy hablando en el contexto de Israel, un pacto que pudiera revestir a los judíos de tal poder, de tal eficacia, que pudieran cumplir de corazón con los mandamientos de Dios. Lo cual está prometido. Este pacto eficaz contrasta con la ineficacia de Israel tratando de justificarse a sí mismo por medio de las obras de la ley. Por eso, una vez más, amigos, a ver, esto apunta y redunda constantemente en esa retórica en la cual encontramos que el protagonista central de todos estos problemas es Israel. No es la iglesia no tiene problema con esto. Los creyentes de la iglesia han sido justificados. Son justos, declarados justos delante de Dios por, el derramamiento de la sangre de Cristo a favor de los pecadores. El Espíritu Santo mora en los creyentes. Cosa que esto no pasó en el tiempo de la ley, jamás. Son dos cuestiones completamente diferentes. No podemos equivocarnos tanto de comparar
la experiencia de vida espiritual de los judíos de la ley con los gentiles, la iglesia en el tiempo de la gracia. Sería una visión muy, muy obtusa, ¿no? Muy obtusa, muy ineficaz. Vamos a usar esta terminología. Bueno, un pacto eficaz. Leo de nuevo. La cita de Jeremías en Hebreos se usa para indicar que el viejo pacto, la ley, el viejo pacto mismo fue reconocido como ineficaz y temporal. No nos olvidemos de esto, que además de ser ineficaz, era de carácter temporal, era la ley un ayo por medio del cual los judíos iban siendo llevados hacia la madurez de una revelación más completa, que fue Cristo en persona, al cual rechazaron. Eso está clarísimo, ¿no? Bueno, finalmente habría de ser reemplazado el pacto de la ley por un pacto eficaz, de manera que los hebreos no debían estar sorprendidos de un nuevo y mejor pacto, de que un nuevo y mejor pacto fuese predicado, ni debían poner ya más confianza en aquello que había sido desechado. Pero, ¿por qué hablamos de hebreos? De judíos, de la descendencia física de Abraham. Porque estamos hablando de la epístola a los hebreos. Y en esto voy a ser claro, en esto voy a ser clarísimo. A ver, así como Mateo no contiene enseñanza para la iglesia, sino que Mateo es un escrito específicamente dirigido al pueblo inconverso de Israel, a los judíos que habían rechazado al Mesías. Mateo propone y argumenta un caso a través del cual se presenta a Cristo como el Rey Mesías. Y era para convencer y dar testimonio de que las Escrituras habían señalado a Cristo como el heredero del trono de David, al cual Israel había rechazado. Así como Mateo no es para la iglesia, y esto lo estamos tratando lo más seriamente posible en el curso de Mateo, Hebreos es una epístola, lo mismo que Mateo, judeo-cristiana. Hay una salvedad. Los destinatarios de Mateo eran judíos inconversos, fundamentalmente. Esto se nota por el tono y el argumento y la línea argumental de Mateo. Era dirigido a los judíos inconversos. Dirigido a los judíos. Hebreos está dirigido a los judíos con la diferencia de que eran judíos que se habían convertido. Déjenme ponerlo así. Mateo le escribió a los judíos inconversos. Vamos a suponer, y no es muy loco suponer esto que digo, que algunos de los oyentes de Mateo se convirtieron. Ok. Recibieron el Espíritu Santo automáticamente, que les daría un entendimiento nuevo de toda la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento que iba apareciendo. Entonces los judíos convertidos, los lectores de Mateo, ahora estarían en condiciones, siendo cristianos ahora, de leer Hebreos, que es una epístola dirigida a los judíos que antes habían sido incrédulos, pero que ahora habían creído, pero que todavía tenían mucho conflicto con el tema de la ley, el tema del viejo pacto, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno agarra la Biblia hoy, en el 2025, la abre en una congregación de cualquier iglesia cristiana, llena de gentiles, llena de gentiles, y empieza a predicar sobre, no digo ya Mateo, sino Hebreos, una epístola dirigida a judíos del primer siglo que se habían convertido al cristianismo y tenían conflictos todavía por cuestión de la ley que se practicaba hasta el año 70, que fue destruido el templo.
No tiene absolutamente nada que ver. Cuando los pastores hoy abren la Biblia en Hebreos, tienen que tener un cuidado si enseñan Hebreos. A ver, abrir Hebreos, leer un párrafo así chiquito y aplicárselo a la iglesia es una locura. Es una cosa demencial hacer una cosa así. Porque en la mayoría de los casos, el hermano, el pastor, la persona que esté tratando de compartir un pasaje de una porción de Hebreo hoy en la iglesia va a fracasar. Va a fracasar salvo que esté en un plan de estudios que haya empezado por Levítico, que haya seguido con todo Mateo y que ahora haya saltado Hebreos y que lo esté enseñando en contexto, lo cual sería un plan de estudio de 3 o 4 años. Si están haciendo eso en las iglesias cristianas, perfecto, que lo enseñen, así debe enseñarse. Pero hablar de que, o sea, hablar ligeramente, ¿no? De que porque aparece una mención del nuevo pacto en el libro de Hebreos, la iglesia es el Israel del Antiguo Testamento, es joda, eso es joda, eso es joda, eso no puede ser, eso no puede ser, eso no, el cristianismo en honor a Cristo no debería permitirse semejante cachivache, amigos. Nada más. Me viene esto a la mente y entre paréntesis se los quiero mencionar. Yo estoy convencido de esto que les digo, de que abrir el libro de Hebreos es más peligroso que darle una AK-47 a un mono y soltarle el seguro. Olvídate. Abrir el libro de Hebreos en la iglesia es más peligroso que darle una AK-47 a un mono adentro de un teatro, de un cine. Olvídate. Es así de peligroso. No conozco a nadie que esté capacitado para enseñar hebreo a la iglesia cristiana. A nadie. Yo me tuve que tirar años para contestar algunas preguntas que me habían hecho algunos amigos sobre los famosos pasajes de Hebreos que hablan supuestamente sobre la pérdida de la salvación. Fue un desafío, lo hice, estuve años estudiándolo y al final me lo pude contestar y me di cuenta que el error es siempre el mismo, es no estudiar los libros en su contexto. Hice un largo estudio, lo escribí, etc. Tuve un entendimiento mucho más claro y profundo después de un profundo estudio del libro de las... Fue un estudio en el cual tuve que estudiar todas las epístolas judeocristianas para entender el cambio de tono que hay en ellas. Después de que hice ese estudio, fíjense lo que me pasó. Escribí un cuento en el cual tendría que buscar en mis cuadernos, es un cuento corto, en el cual, para explicar a los cristianos la verdadera aplicación hoy por hoy del libro de Hebreos, si quisiéramos enseñar y aplicar Hebreos como se aplicó en aquella época, en el primer siglo, en el cuento yo me invento de que un pastor tiene un amigo judío que vive en una comunidad judía donde son algunas familias y que entonces este pastor le comparte el evangelio a este judío ortodoxo y este judío empieza a hablar con los otros judíos de su comunidad. El cuento está ambientado en Buenos Aires, etc. Y entonces el judío llega a tal punto en la lectura del Nuevo Testamento de que se convierte y se da cuenta de que el amigo, el pastor, le está diciendo la verdad. Le está diciendo que los hebreos tenían un problema parecido al que tenía la comunidad judía en ese momento, ahí en ese pueblo, porque seguían aferrados a la ley. Entonces el judío lo invita
al pastor, al pueblito en Buenos Aires, y le pide por favor, reúne este judío que ya se había convertido después de un largo proceso de luchar con la Biblia, invita a la familia judía a su casa, hacen un almuerzo y después le da al pastor la posibilidad de compartir el Evangelio desde el punto de vista del libro de Hebreos. Y bueno, esto se prolonga y hay como una especie de avivamiento dentro de esa comunidad judía y todos o la mayoría se convierten viendo el paralelo de los hebreos de aquel primer siglo. Y entonces, fíjense lo que uno tiene que inventarse si quisiera hoy por hoy dar aplicación al libro de Hebreos en nuestro contexto. Tendríamos que buscar un contexto en el cual encontremos judíos ortodoxos que están viviendo bajo la ley o que se aferran todavía a lo que fue la ley y que no terminan de entender cómo el sacrificio de Cristo es tan importante para el cristianismo, pero a la luz de estos sacrificios y de este sistema, estos judíos entienden y entonces se convierten y pueden dejar la sombra de la ley y pueden pasar a este nuevo pacto y ser integrados en la iglesia. Bueno, todo esto para justificar de una manera bíblica, vamos a decir, ¿cómo habría que enseñar el libro de Hebreos? ¿Qué aplicación tendría hoy el libro de Hebreos si buscáramos realmente con exquisitez hermenéutica buscarle una aplicación al libro de Hebreos? Hoy el libro de Hebreos no tiene un poder aplicacional dentro de la iglesia de los creyentes que son gentiles y ya están convertidos. Esto es un tema delicado. Este es un tema delicado que lo menciono entre paréntesis y de alguna manera les muestro, ¿no?, la complejidad del asunto del libro de Hebreos. ¿Para qué lo hago? Para contrastar la simplificación absurda que vemos hoy en las iglesias cuando se abre el libro de Hebreos y se lo aplica directamente a los gentiles, lo cual está fuera de todo orden hermenéutico. Simple y llanamente. Yo no sé qué hacen discutiendo acá algunos. Bueno, sí, obviamente, ¿no? Están discutiendo que la iglesia es el Israel del Antiguo Testamento cuando se están sacando la cita del libro de Hebreos. Esto no tiene razón de ser, no tiene sentido. Es una discusión ingenua pensar así. Balbur dice, el argumento de Hebreos 8 revela la verdad de que Cristo es el mediador de un mejor pacto que el de Moisés. Establecido sobre mejores promesas, el argumento pende del punto de que el pacto mosaico no era sin falta. Nunca tuvo por objeto ser un pacto perpetuo. En confirmación a este punto, el nuevo pacto de Jeremías se cita finalmente para probar que el Antiguo Testamento mismo previó el fin de la ley mosaica y predijo que un nuevo pacto la suplantaría. Se ve claramente que la finalidad del nuevo pacto en relación a Israel es revertir aquello que la ley de Moisés no pudo generar en los corazones de los judíos. El escritor de Hebreos aísla de todo el pasaje la sola palabra nuevo y argumenta que ésta automáticamente hace viejo, este nuevo pacto, bueno, la palabra nueva, ¿no?, se refiere, hace que el viejo, el contraste viejo-nuevo, el viejo pacto se envejece y está próximo a desaparecer. Bueno, esto es prácticamente literal lo que dice en Hebreos. Debe notarse que en ninguna parte de este pasaje se declara
estar el nuevo pacto vigente con Israel. Esto es verdad. En ningún lado de Hebreos 8 dice que el nuevo pacto se está cumpliendo en Israel. Es una mención que es de cumplimiento futuro. El único argumento es aquel que fue siempre verdad. La predicción de un nuevo pacto automáticamente declara el pacto mosaico como temporal, no perpetuo. De esta manera, en Hebreos 8, la promesa de Jeremías se cita solo para probar que el viejo pacto, que es el mosaico, era temporal en principio, e Israel jamás podía confiar en aquello que era temporal, sino que tenía que esperar aquello que era eterno. Aquí, como en Hebreos 10:16, el pasaje de Jeremías se cita no para declarar que lo que fue prometido allí es ahora operativo o eficaz, sino más bien que el viejo pacto era temporal e ineficaz y antecedente de un nuevo pacto que sería permanente y eficaz en su operación. Es una tergiversación del pensamiento del escritor de los Hebreos a afirmar que él enseña que el nuevo pacto de Israel es actualmente operante en la iglesia. Sí, sería tergiversar lo que dice la escritura. El nuevo pacto hecho Israel no opera en la iglesia. El sujeto del nuevo pacto originalmente fue Israel, en contraste con aquel régimen antiguo de la ley, y la iglesia no tiene nada que ver con la ley, ni con Israel. Son instituciones diferentes, infinitamente. Ya llegará el momento de poner un cuadro comparativo para que veamos la diferencia abismal que hay entre Israel, la institución nacional de Israel, y la institución de la Iglesia de Cristo. No tienen nada que ver. Otra institución que contrasta con esto es el reino futuro. No tiene nada que ver. Número 3. Desde el punto de vista histórico, los discípulos, escuchen con atención qué interesante este párrafo. Acá nos encarnamos en los discípulos. En aquella noche, en el aposento alto, cuando Cristo celebró en el derramamiento de su sangre el nuevo pacto. Desde el punto de vista histórico, los discípulos que escucharon al Señor referirse al nuevo pacto en el aposento alto, la noche antes de su muerte, ciertamente entenderían que Él se refería al nuevo pacto de Jeremías 31. Pero esto es más que obvio, ¿no? ¿A qué otro nuevo pacto hubiera hecho referencia el Señor Jesucristo? Sino al que había sido dicho por Jeremías 700 años antes. Es la única referencia textual. Y los judíos sabían de este nuevo pacto, era una promesa de renovación del pueblo de Israel. Imagínense cuando los judíos escucharon esa noche al maestro decir, este es el nuevo pacto. ¿El qué? Habrán dicho, el nuevo pacto, dijo, el de Jeremías. Sí, este es el nuevo pacto en mi sangre. Eso era revelador, sin dudas. Varias cosas deben observarse concerniente al registro de esta referencia en aquella ocasión. En Mateo 26:28 y en Marcos 14:24, la declaración se registra así, 2 puntos. Esto es mi sangre del nuevo pacto. En esta declaración, el énfasis se hubiera puesto sobre los aspectos de la salvación de este pacto.
La sangre que se estaba ofreciendo era aquella requerida por el nuevo pacto prometido. Y era con el propósito de dar remisión de pecados. En Lucas 22 y en 1 Corintios 11, la declaración se registra así: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta declaración hubiera enfatizado los aspectos escatológicos del nuevo pacto. Sí, si uno mira especialmente el contexto de estos dos pasajes, especialmente 1 Corintios 11:25, que apunta al futuro. Esta declaración en estos pasajes hubiera enfatizado los aspectos escatológicos del nuevo pacto, expresando que él es instituido, el nuevo pacto, con su muerte. Esto sería según el principio de Hebreos 9, 16 y 17. Desde la perspectiva de estos pasajes, este se convierte en un pasaje que arroja mucha luz. Hay que poner pausa, leer, romperse la cabeza, meditar, no distraerse, porque no podés estar con la tele prendida o el celular ahí tratando de entender el nuevo pacto. Seriedad ante todos, seriedad ante todo en el seguimiento de estos pasajes, por favor. Bueno, ¿qué dice Hebreos 9, 16, 17? Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por cuanto los discípulos hubieran ciertamente comprendido cualquier referencia al nuevo pacto en aquella ocasión como referencia al pacto anunciado a Israel por Jeremías, parece que el Señor debió estar declarando que ese mismo pacto estaba siendo instituido con su muerte. Y que ellos eran ministros de la sangre, los aspectos de la salvación de ese pacto, como se lee, como se explica por el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:6. Pero estos, a quienes principal y originalmente fue hecho, no recibirían su cumplimiento ni sus bendiciones hasta que sea confirmado y hecho real a ellos en la segunda venida de Cristo. Cuando todo Israel será salvo, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Se cita de Romanos 11, 26 y 27. ¿No? Pasaje clave, Romanos 11, 26 y 27, en este aspecto. Hay ciertamente una diferencia entre la institución del pacto, y la realización de los beneficios de él. Cristo, por su muerte, puso el fundamento del pacto con Israel, pero sus beneficios no serán recibidos por Israel hasta que llegue Cristo en la segunda venida. Romanos 11, 26, 27, otra vez. Número 4. Hay varias consideraciones que sostienen el punto de vista de que en la iglesia no se está cumpliendo actualmente el nuevo pacto de Israel. Hay varios puntos de vista. Leámoslo. Por lo menos tengámoslo presentes. Número 1. Básico. El término Israel. El término Israel en ninguna parte es usado en las Escrituras para otros que no sean los descendientes físicos de Abraham. Ya que la iglesia hoy se compone tanto de judíos como de gentiles sin distinciones nacionales, sería imposible que en esa iglesia se cumplieran estas promesas hechas
a la nación. Número 2. Dentro del nuevo pacto, como se ha reseñado sus provisiones, había promesas de bendiciones espirituales y promesas de bendiciones terrenales. Aun cuando la iglesia, así como Israel, le es prometida la salvación, el perdón de pecados, el ministerio del Espíritu Santo, a la iglesia, sin embargo, nunca se le prometió herencia en una tierra. Jamás. O bendiciones materiales sobre la tierra. Bueno, el Evangelio de la Prosperidad es caca de la vaca, amigos. Caca de la vaca. Eso es el Evangelio de la Prosperidad. Tampoco a la iglesia se le ha prometido descanso de la opresión. No, ¿cómo que no? Si en Mateo 5, las bienaventuranzas, bienaventurados los que me sigan, porque ellos sufrirán persecución. Bueno, pero ese no es un pasaje para la iglesia, es un pasaje para Israel. Cuando Cristo le estaba ofreciendo el reino y las normas éticas de ese reino, si es que Israel quería vivir de acuerdo a la altura del reino que Cristo les estaba ofreciendo. Hay que estudiar, muchachos. No podemos mezclar Israel con el reino, con la ley, con la iglesia, con la gracia. Hay que estudiar. Alguno dirá, yo pensaba que la Biblia era fácil. ¿En dónde dice la Biblia que es fácil? ¿En dónde dice la teología que la Biblia es fácil? ¿De dónde sale la filosofía simplista de que la Biblia es una cosa fácil? La Biblia no es fácil, es la palabra de Dios. Sí, la puso al alcance de nuestro entendimiento, pero no es un libro de cuento, es un libro de texto complejo y requiere toda la atención por parte y el estudio sistemático y serio por parte de los creyentes. La Biblia no es un libro fácil. No es un libro fácil. Puede haber partes más fáciles, pero no son las que predominan, No. Bueno, a la iglesia no se le promete nada de eso. Ni una tierra, ni bendiciones terrenales, ni descanso de la opresión, sino una nueva vida en la tierra milenaria cuando todos sus pactos sean cumplidos. Sí, reinaremos con Cristo, dice el libro de Apocalipsis. Reinaremos con Cristo, tal cual. Pero la iglesia no tiene trono, la iglesia no tiene cetro, la iglesia no tiene vocación política. La iglesia tiene otra función, que es predicar el evangelio de la gracia, llamar al arrepentimiento a los pecadores, hacer discípulos y llevarlos a la perfección a la medida de la estatura de Cristo. Eso es hacer discípulo, es llevarlo al crecimiento total, pleno, a la madurez. En la iglesia ciertamente no se están cumpliendo las porciones materiales de este pacto. Las porciones materiales son las que identifican claramente las promesas de Dios a Israel. Desde la época de Abraham, claramente, ¿no? Claramente. Estamos hablando de 4.000 años hace ya. Ok. Abraham y su descendencia física. Número 3. Ya que la iglesia recibe bendiciones del pacto abrahámico, esto ya lo leímos y lo estudiamos profundamente en el pacto abrahámico, en las provisiones del pacto abrahámico, léanse para refrescar Gálatas 3:14, y todos estos pasajes de Gálatas que dicen que el creyente, el gentil, es bendecido por medio de la fe de Abraham. Ya que la iglesia recibe bendiciones del pacto abrahámico por fe, sin
estar dentro de ese pacto ni estar cumpliéndolo, de la misma manera puede recibir bendiciones del nuevo pacto sin estar dentro de ese nuevo pacto ni estar cumpliéndolo. Son beneficios adicionales que tienen los pactos incondicionales que Dios va cumpliendo en el plan de redención. No es simple lo que estoy diciendo, pero es así. Número 4. El elemento tiempo comprendido en el pacto mismo, tanto en su declaración original como en su ratificación en Hebreos, excluye a la iglesia como agente en el cual se cumple. El pacto no puede cumplirse ni realizarse en Israel, siquiera hasta después del período de tribulación de Israel y su liberación con la venida del Mesías. Aun cuando la iglesia ha pasado por periodos de persecución y tribulación, no ha pasado por la gran tribulación de la profecía. Ciertamente la iglesia no está actualmente en la era milenaria. Romanos 11, 26, 27 indica claramente que este pacto solo puede realizarse después de la segunda venida del Mesías. Por cuanto la tribulación, la segunda venida y la era milenaria son aún futuras, el cumplimiento de esta promesa debe ser aún futuro y por lo tanto no puede estar actualmente cumpliéndose este pacto en la iglesia. Voy a seguir. Voy a seguir porque, miren, queda las implicaciones escatológicas del nuevo pacto, que es esto, y la conclusión. Miren, nada. Acá termina, en el 7. Ni media página. Aguanten. Pasemos entonces a las implicaciones escatológicas del nuevo pacto. Una referencia a las provisiones de este pacto mencionada anteriormente, de que jamás han sido cumplidas en la nación de Israel, sino que deben ser cumplidas aún, mostrará cuán extenso cuán extenso programa escatológico espera cumplimiento. Claro, todavía queda mucho hilo en el carretel para que las condiciones que se requieren según las profecías estén dadas para que Israel entre en ese nuevo pacto. Falta mucho, falta el rapto, faltan los 7 años, los últimos 3 años y medio de eso son la gran tribulación, la segunda venida de Cristo con el juicio de las naciones, el establecimiento del reino y allí la introducción de Israel sobre su tierra, su herencia, su empoderamiento especial con el Espíritu Santo y el derramamiento. Falta. Claro, cuán extenso, todavía podríamos decir, es el programa escatológico que espera cumplimiento. Israel, de acuerdo con este pacto, debe ser restaurado en la tierra de Palestina, que ellos poseerán. Esto también envuelve la preservación de la nación. De esto vamos a ver en los próximos años, porque el sionismo, lamentablemente, con sus políticas imperantes dentro y fuera de los límites del Estado moderno de Israel, está llevando adelante unas políticas genocidas que se están ganando el odio no solamente del mundo musulmán, sino del mundo entero. El pueblo de Israel se está ganando el odio. Acá no odiamos a nadie, Esto es una cuestión informativa nomás. Pero, dadas las políticas genocidas del Estado moderno de Israel por parte del sionismo, lamentablemente, de forma directa e indirecta, los judíos están ganando el odio
no solamente del mundo musulmán, sino de todo el planeta. Y claro que queda una porción escatológica por ver en adelante, especialmente en la preservación de la nación de Israel, que cada día que pasa se hace más difícil. Bueno, ayer Irán mandó entre drones y misiles como 500, mandó entre drones y misiles que cayeron en Israel, aproximadamente unos 500, muchos de los cuales no pudieron ser detenidos y entraron de lleno, ¿no? Está bien que Israel había mandado otro tanto días atrás a Irán, pero en Israel son 8 millones, en Teherán son como 80, en Teherán, perdón, en Irán, Teherán la capital, creo que son como 80 millones los iraníes, si no me acuerdo, si no pido disculpas, me voy a enmendar el próximo video, pues de memoria, si no me equivoco, andan por ahí, ¿eh? Hay una diferencia, entre 8 y 80. La preservación de la nación está en manos de Dios. Dios solamente puede lograr ese milagro. El otro día, en el video anterior, hablaba de una persona que había mencionado el peligro de la extinción de Israel. Era Henry Kissinger. Henry Kissinger dijo hace 25 años, antes de fallecer, estaba muy lúcido todavía, y en una declaración, que creo que fue un escrito, dijo: si el sionismo sigue con las políticas que está siguiendo, Israel se va a desintegrar en 2 décadas, dijo. Porque las políticas que está llevando adelante el Estado moderno, Israel, el sionismo, son suicidas. Son suicidas. Kissinger dijo eso. Ténganlo en cuenta. La preservación de la nación de Israel. Israel debe experimentar una conversión nacional. De esto hemos hablado en el video anterior. Debe ser regenerado. Debe recibir el perdón de sus pecados y la implantación de un nuevo corazón. Que eso es lo que consiste el nuevo pacto, básicamente. Esto tendrá lugar inmediatamente después del retorno del Mesías a la tierra. Israel debe experimentar el derramamiento del Espíritu Santo de manera que Él pueda producir santidad en el individuo, el Espíritu Santo, ¿no? Y enseñar al individuo de tal manera que haya una plenitud de conocimiento. Israel puede recibir bendiciones materiales de la mano del rey en cuyo reino ellos han entrado, mejor dicho, semánticamente, habrán entrado. Palestina debe ser reclamada, reconstruida y hecha el centro glorioso de la nueva tierra gloriosa en la cual more la justicia y la paz. ¿Ustedes escucharon esa frase? Hace 80 años la escribió Pentecost y parece que hubiera sido escrita recién. Palestina debe ser reclamada, reconstruida y hecha el centro glorioso de una nueva tierra gloriosa en la cual more la justicia y la paz. El Mesías que vino y derramó su sangre como el fundamento de este pacto, debe regresar personalmente a la tierra para efectuar la salvación, la restauración, bendición de Israel nacional. Todas estas importantes porciones del estudio escatológico se hacen necesarias por este pacto. Por eso estamos estudiando esto, porque estas cosas en Israel no se cumplieron nunca. Y reclaman un cumplimiento, porque todos los pactos de Israel, hechos con Israel por parte de Dios, especialmente que son incondicionales, tienen un cumplimiento literal. Yo creo que estamos en la previa del Apocalipsis.
creo que están dándose las circunstancias como para que en los próximos años esto se agudice más la crisis, no solamente en Medio Oriente como tenemos hoy una nueva guerra, sino que se extienda, ¿no? Esta crisis a toda Europa, Asia, etcétera, como de hecho está implicada toda la isla del mundo, está implicada ahora con estas dos guerras, en Ucrania y con Irán. ¿Para qué me voy a poner a hablar? Ya llegará el momento de hablar de esto en el estudio de Apocalipsis dentro de un par de años. Conclusión, amigos, conclusión. Cuatro de los 5 pactos con la nación de Israel han sido estudiados para mostrar que son pactos incondicionales y eternos. ¿Estos 4 cuáles son? El pacto abrahámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. ¿Por qué hay 5 pactos con la nación de Israel? Porque está el pacto de la ley, que era temporal y que va a ser reemplazado por el nuevo pacto a su debido tiempo. 4 de los 5 pactos con la nación de Israel han sido estudiados para mostrar que son pactos incondicionales y eternos, hechos con un pueblo de pactos, y para ser cumplidos por causa de la fidelidad de aquel que hace los pactos para con aquellos a quienes son hechos. Que hace los pactos para con aquellos a quienes son hechos. Lindo trabalengua, ¿eh? Estos pactos no solo tenían una relación con la nación para el tiempo de su iniciación, con Abraham. Génesis 13, Génesis 15, Génesis 17, Génesis 22. No solo para el tiempo de su iniciación, y proporcionaron una base en los inicios sobre la cual Dios trató con Israel, sino que no solo dio la base, no solo puso la base, estos pactos no solo pusieron la base del desarrollo de la historia de la historia de la redención, sino que obligan a Dios, estos pactos obligan a Dios, qué linda expresión, porque es real, es verdad, a un curso de acción. Obligan estos pactos a Dios a que tome un curso de acción en relación con los eventos futuros que determinan el curso de la escatología. Cuando estudiamos los pactos analíticamente, encontramos 7 grandes rasgos que son determinantes. Estos son: una nación perpetua, una tierra perpetua, un rey con mayúscula perpetuo, un trono perpetuo, un reino perpetuo y un nuevo pacto. Y número 7, bendiciones perdurables, eternas. Estos 7 rasgos serán expuestos más adelante en el curso de estos estudios. Bueno, abrimos la puerta para más estudio. Acá tienen las citas bibliográficas. Pueden hacer pausa y captura de pantalla. Ahí tienen los volúmenes de teología sistemática de Schaffer, donde se habla de estos 2 pactos. Bueno. Sección 3, amigos, para la próxima. Si les interesa, peguen un vistazo. Profecías sobre el presente siglo. ¿Qué tal? Nos estamos metiendo, De a poquito vamos llegando. Profecías sobre el presente siglo. Capítulo 9 ya. Capítulo 9. Son 33 capítulos los de este libro. Estamos en el 9. Curso del presente siglo. ¿Cómo se va desarrollando el presente siglo? ¿Qué es el presente siglo? Bueno, el programa divino de los siglos. Bueno,
como dispensacionalistas acá, obviamente, Pentecost, ¿qué quiere que te hable? ¿De los pactos? Nada. Bueno, el programa divino de los siglos. Yo creo que es más coherente un enfoque dispensacionalista que de pacto. Olvídate, los pactos no le dan recorrido a la historia de la redención. Los pactos no le dan recorrido a la historia de la redención. La historia de la redención necesita de un recorrido más complejo. Y yo creo que el dispensacionalismo en eso, especialmente el dispensacionalismo progresivo, tiene la clave teológica para el estudio. Bueno, amigos, basta. No hay más. Muerto. Y claro, no quise ni mirar el reloj. 1:11. Y sí. Amigos queridos, les mando un abrazo. Otra vez a los padres. Feliz Día del Padre. Nos estamos viendo la próxima con Mateo. Me quedé pensando en el cuento ese de los judíos. Me quedó picando ahí. ¿Quién sabe dónde estará eso? A ver, me quedo con un dejo de tristeza. ¿Por qué? Porque no sé si hay una posibilidad de que se haya perdido en algún disco rígido de alguna computadora vieja. Una lástima. Pero si lo encuentro de casualidad, me comprometo a ponerlo de alguna manera a publicar. Para que le peguen un vistazo si les quedó. Me quedo pensando eso.